vos multiplicás la tensión base emisor del tipo 29 Sí, con la relación de R1 y R2. Cuanto sí, más grande sea R2, perdón, más grande sea R1, más se multiplica, digamos, ¿no? sí. Pero ¿qué harían las resistencias RE? ¿Qué pasa si no las ponés? ¿Cómo determinás la corriente vos por ahí? Ah, me quedarían las dos junturas en directa. Claro. Y no es estable ese punto de trabajo, porque variaciones de temperatura te variarían la corriente de polarización. Digamos, Y idealmente no, funcionaría sin las resistencias, pero en la realidad necesito ponerlas. sí, y en realidad si no las pones se queman por segunda ruptura, porque no podés, se embala térmicamente y cada vez se calienta más y cada vez conduce más. Ah, eso no lo termino de entender. Bueno, porque la deriva de la base, de la juntura base emisor con la temperatura es 2 milivolts por grado centígrado. Sí, Bueno, si aumenta la temperatura, ¿cómo se llama? sí, bajo la La, tensión necesaria para poner claro, y la tensión que vos tenés aplicada acá es mayor, entonces va a demandar una corriente mayor y así sucesivamente. Cuando vos colocás la resistencia R, lo que haces es realimentar el transistor, el TIP 33, de forma negativa, entonces se compensa. Y la corriente queda fijada por la caída básicamente en RE. Ah, entiendo. Perfecto, sí. Entonces las variaciones que vos tengas acá van a ser mínimas por temperatura, en el TIP 33 y en el 34 igual, ¿no? Van a ser mínimas porque la bola RE la tomás de forma tal que la corriente que circula por la caída en RE sea más grande que las derivas que pueda tener esta juntura. Claro, Entonces, si deriva, es poco y además, bueno, térmicamente el T29 y los otros dos están a la misma temperatura. Están todos puestos en el mismo disipador. sí, Pero básicamente se ponen para poder garantizar una determinada corriente. Y si no, y también para no alcanzar la segunda ruptura. Si no la pones, se queman. bien. No creo que seamos más de Perfecto, lo. gracias. No pasa nada. No creo que seamos más de lo que somos, ¿no? No sé. A ver, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Bueno, bueno, arranquemos entonces. Después, esperemos 3 minutos hasta la 10 y por la duda. Google Drive.
Yo lo tengo esto. Bueno, arranquemos nomás. A ver, un segundo. ¿Se ve ahí lo que estoy presentando? Sí, se ve la pantalla perfecta que está viendo usted. Espera un segundo que voy a entrar con otra clave también. Se acopla esto. Así veo lo que ustedes ven. Están viendo todo bien. Bueno. Hoy vamos a ver la parte, digamos, de disipación de potencia y, y el cálculo y algunos circuitos de protección de los amplificadores. Bueno, como la palabra lo dice, el objetivo, digamos, de los disipadores de potencia es disipar el calor que generan los semiconductores. Eh, yo en la clase pasada les había comentado que el tema de la potencia máxima que tienen los dispositivos, digamos, el límite de potencia máxima es con un disipador infinito. El dato que da el fabricante, digamos, de potencia máxima es con un disipador infinito. Eso nosotros, digamos, no lo podemos considerar de esa manera porque no vamos a poner un disipador infinito en el amplificador. O sea que, en general, el amplificador el transistor va a disipar menos potencia de la que dice el fabricante como valor máximo. ¿Se entiende? Entonces, nosotros generalmente vamos a tomar, cuando hagamos un diseño, vamos a tomar un valor de potencia menor que el máximo, para tomarnos un margen de seguridad y asegurarnos, digamos, que el dispositivo siga funcionando. Los disipadores que utilizamos normalmente son de aluminio anodizado, generalmente son de un color medio rojizo, naranjado, digamos, y están diseñados para, para aumentar la superficie del dispositivo. Ustedes imagínense que el transistor de potencia, digamos, en esa superficie tan chiquita, no puede disipar toda la potencia que disipa. O sea, no puede sacar el calor
que le produce, digamos, la corriente que lo atraviesa. Entonces se le agranda la superficie, digamos, al dispositivo, colocándole un disipador que hace que la temperatura, digamos, eh, aumenta la superficie del dispositivo, entonces esa superficie está en contacto con mayor cantidad de aire y el aire, digamos, lo enfría, digamos. Los disipadores que vamos a ver acá son todos no son forzados, no tienen cooler, digamos, son todos disipadores de tiro natural, digamos, o sea, el aire que lo circula va a ser propio, digamos, que circula por propia inercia, es decir, que si uno hace el amplificador, por ejemplo, y lo tiene encerrado en un gabinete al disipador interno, va a levantar más temperatura, digamos, que si estuviese en la parte de afuera del gabinete del amplificador, porque bueno, estaría en contacto con el aire y habría circulación de aire y eso haría que baje la temperatura, ¿no? Y otro elemento que usamos para aumentar la conductividad térmica, digamos, es una grasa siliconada que normalmente es de color blanca y asegura, digamos, un contacto perfecto entre las dos superficies, ¿no? Entre la superficie del semiconductor y, y el disipador. Esa grasa, digamos, que nosotros le colocamos, hace que la superficie sea perfecta, digamos. Y la conducción térmica es muy buena, digamos. Pero eso nos trae, ahora vamos a ver el modelo, pero nos trae una constante que tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa que hay que tener en cuenta también, que por ahí no está escrito ahí, es que a veces, digamos, los transistores, eh, si son metálicos, si son de metal, el chasis del transistor generalmente es el colector. Entonces, si nosotros ponemos el PNP y el NPN juntos, digamos, en el mismo disipador, vamos a estar haciendo un corto, digamos, ¿no es cierto? Eléctrico. Entonces, normalmente se les ponen unas micas aislante, que lo que hace es, entre medio, digamos, ¿no? Entre el disipador y el transistor, y lo que hace eso es aislar térmicamente, aislar eléctricamente un transistor del otro. Normalmente va grasa, la mica, grasa, y eso se pega sobre el disipador. Eso tiene una constante térmica de aproximadamente 0,5 grados centígrados por vatio. Y lo que hacemos es considerarlo como una constante de ese valor 0,5, 0,45. En ese orden anda. Casi todas, digamos. Entonces, repasemos un poquito de la física, cuáles son los medios de propagación del calor. Tenemos conducción, convección y radiación. O sea, por conducción tenemos toda la fórmula ahí, ¿no? La radiación es lo que hace, digamos, lo que enfría el disipador con el aire, digamos. El disipador está a una temperatura determinada y el aire pasa entre las aletas, ¿sí? Y el calor se propaga por radiación. Radiación y un poco de convección también. Y la conducción es la que, digamos, lo tenemos presente en la transmisión de calor entre la pastilla del semiconductor y el disipador. Como están unidos, hay una conducción ahí. Y después, entre el aire y, digamos, después tenemos los dos fenómenos de convección y radiación entre el aire y el disipador. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, esto por ahí lo tienen más claro ustedes que dieron física. Yo la di hace como 30 años, así que... No, 30 no, pero 25 seguro.
Bueno, esas son las fórmulas. Entonces nosotros vamos a usar un modelo análogo, digamos. Lo vamos a transformar a todos estos fenómenos térmicos en un modelo eléctrico. Y vamos a hacer algunas equivalencias, digamos, lo que es una tensión va a ser una temperatura, lo que es una corriente va a ser una potencia y lo que es una resistencia va a ser una resistencia térmica. Y la potencia va a ser la P, digamos, va a ser la diferencia entre las dos temperaturas con el cociente. Y la R, la resistencia térmica va a ser igual a 1 sobre K por el área, digamos. ¿Estamos? Entonces el modelo, a partir de eso sale el modelo este que tenemos acá, donde la P, la fuente de corriente P, sería la potencia del amplificador, ¿no es cierto? Acá tenemos la juntura, la cápsula y el ambiente. Entre la juntura y la cápsula tenemos la resistencia térmica de juntura-cápsula. Esta es la que nos da el fabricante. Si usted agarra una hoja de datos... Profe, la cápsula sería el chasis ¿Eh? la cápsula sería el chasis del transistor. Exactamente. Y la juntura es la pastilla de semiconductor. O sea, vos entre la pastilla y la cápsula tenés conexiones, digamos, eléctricas, tenés el encapsulado, que son las patitas que salen, pero hay una resistencia térmica entre lo que sería la pastilla de semiconductor y la cápsula, el encapsulado, digamos. Claro, eso resumiría lo que pasa dentro del transistor. Claro, y ese es un parámetro que te brinda el fabricante. ¿Mm? Y tenemos la resistencia térmica cápsula ambiente. Y esta se conforma de dos partes. Una parte la cápsula disipador, que es la que vimos recién, que es una constante, y la cápsula disipador dijimos, y después estaría la disipador ambiente, que es la que nosotros vamos a ir a buscar en las tablas de los disipadores que nos dan los fabricantes de disipadores. Nosotros vamos a agarrar, vamos a hacer un cálculo estimativo porque el problema que tenemos siempre acá es que no conseguimos todo lo que queremos, ¿viste? O sea, si nosotros estuviéramos en otro país donde tenemos disponibilidad de todo, así como pasa con la resistencia, que a veces, si bien tenemos resistencia al 0, al 5% y al 1%, los valores que encontramos son los valores del 10%. Bueno, con los disipadores y con todas estas cosas pasa exactamente lo mismo, no tenemos una disponibilidad de todo, digamos. Entonces lo que normalmente uno hace es, primero va o trata de conseguir el disipador con la hoja de datos, y en función de eso, obviamente la potencia y todo lo demás está predeterminado, digamos, ¿no es cierto? Pero uno, en base a lo que consigue, adapta el largo del disipador y lo aproxima para que le termine quedando la potencia, digamos, que pueda disipar la potencia del amplificador, la potencia de los transistores en realidad, ¿no? Entonces, las especificaciones, bueno, esto ya lo vimos un poquito. Y otra cosa que me olvidé. La temperatura ambiente, la TA y la temperatura ambiente, que también nosotros la vamos a poner constante, y que ahora después vamos a ver la fórmula, y van a ver que cuanto más grande uno toma este valor de temperatura ambiente, uno normalmente diría idealmente 25 grados. Pero la realidad es que a veces tenemos hasta 40 grados, 45 grados de temperatura ambiente. Entonces, eso hace que si yo quiero disipar una determinada potencia, el disipador va a tener que tener una resistencia más chica. Por lo tanto, va a tener que ser más grande.
Entonces, bueno, son todas esas variables que uno tiene que tener en cuenta cuando a la hora de elegir un disipador que pueda funcionar y hacer que el amplificador trabaje en forma correcta y no se queme. A los transistores de potencia en realidad, ¿no? Bueno, la potencia máxima a una determinada temperatura ambiente. Y tenemos la curva de depreciación sin disipador en función de la temperatura ambiente. Bueno, esta es la curva que dan los fabricantes, es decir, cómo se degrada la potencia máxima, ¿sí?, en función de la temperatura ambiente. Entonces, que si nosotros ponemos 25 grados centígrados de temperatura ambiente, supongamos que el equipo está en un ambiente de temperatura controlada, un data center, vamos a suponer que está siempre a 25 grados, podríamos decir que está trabajando en esta zona, pero si nosotros el equipo lo vamos a tener funcionando en cualquier lugar, tendríamos que corrernos y en realidad la potencia que va a disipar ese transistor va a ser mucho más chica. Por eso es que uno siempre se toma un margen de seguridad y cuando pone la potencia máxima del transistor pone un valor más chico que el máximo, ¿sí? Y estos son un poco los parámetros de especificaciones térmicas de semiconductores. Estos son, digamos, los parámetros que nos brindan los fabricantes, ¿sí?, y que nosotros necesitamos para poder dimensionar correctamente el disipador. La temperatura máxima de juntura, la potencia máxima a una determinada temperatura cápsula. Si esa, como veíamos antes, ¿no?, si esa temperatura cápsula empieza a disminuir, si la temperatura ambiente empieza a aumentar, esa potencia máxima va a decaer. La curva, que es lo que vimos recién, en función de la temperatura, y la curva de depreciación en función de la temperatura ambiente para los disipadores. Bueno, esas son otras especificaciones que no nos da el transistor, sino nos da el fabricante, digamos, de los disipadores. La resistencia entre la juntura y la cápsula, que ese es un dato que nos da el fabricante, y la resistencia térmica entre la juntura, esto está mal, entre la cápsula y el ambiente tendría que ser. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos diferentes tipos de transistores con distintos tipos de capsulado. Fíjense que este tipo de, el TO3, el famoso y conocido como huevo frito, encapsulado este, es el que menor resistencia térmica tiene. Es decir, que si nosotros usamos un transistor de con este encapsulado, seguramente nuestro disipador va a tener menores dimensiones que si usamos un TO220 o un TO202. ¿Está bien? Y la potencia máxima para expresada en vatios, para una resistencia térmica disipador ambiente infinita, o sea, si tuviese un disipador infinito, con una temperatura ambiente de 25 grados, o sea que en las condiciones ideales, 100%, este transistor va a disipar 3,5 vatios, y si la resistencia térmica disipador ambiente fuese 0, perdón, la resistencia térmica disipador ambiente infinita es con el transistor sin ningún tipo de disipador. Y si fuese disipador infinito, que la resistencia disipador ambiente igual a 0, nos disiparía 62 vatios. ¿Está bien? Las dos medidas para una temperatura
de 25 grados centígrados. Y bueno, se adoptó para todos los casos que la temperatura juntura máxima es de 150 grados, o sea que cualquiera de estos transistores tienen ¿cómo se dice? Una resistencia, una temperatura de juntura máxima de 150 grados. Y acá tenemos, por ejemplo, un transistor, ¿sí? Un disipador que tiene una curva de este tipo, ¿sí? En función del largo. Es decir, que cuanto más largo es el disipador, menor es la resistencia térmica del disipador ambiente. Fíjese que esta curva tiende a cero, pero no llegaría nunca, o sea que nunca vamos a tener esta condición, ¿no es cierto? De que la resistencia térmica del disipador ambiente sea igual a cero. ¿Estamos hasta ahí? Ahora después miramos algunos circuitos de protección y vamos a ver un par de ejemplos de diseño de algún amplificador. ¿Tiene alguna duda hasta acá? No, profe. No, creo que no. Bueno, creo. Capaz después surgen, por ahora no. Sí, después aparecen seguro. Bueno, ahora vamos a ver las protecciones, por ejemplo, de los amplificadores. Las protecciones de los amplificadores de potencia. Bueno, el objetivo básicamente es que con estos circuitos el transistor se mantenga siempre dentro del área de operación segura frente a cualquier situación anómala que se pueda ocurrir. Normalmente el transistor en condiciones normales uno lo diseña para que trabaje siempre dentro del área de operación segura, pero bueno, pueden pasar cosas, se puede poner en corto el parlante o la bobina del parlante y quemar algún transistor, básicamente eso. Entonces el circuito uno lo que trata de mantenerlo dentro del área de operación segura para que no se queme. A veces se suele quemar el transistor, pero básicamente porque levanta más temperatura de la que uno lo somete. Supónganse que tiene un amplificador que está preparado para que los disipadores estén en contacto con el aire permanentemente. Y de repente se traen el amplificador a su casa y no le gusta cómo queda arriba del mueble porque se ven los cables, lo meten adentro de un mueble, le cierran la tapa y lo prenden. Bueno, ese amplificador seguramente, si le dan masa y lo escuchan, le sacan mucha potencia por la salida, ese amplificador posiblemente se queme. Y una vez que se quema algún transistor por temperatura, automáticamente se quema el parlante. Si le manda una continua al parlante y lo deja con una continua permanente, imagínense que si el colector y el emisor de un transistor se ponen corto, al parlante le van los 25, 40, 25, 30, 40, dependiendo de la tensión de alimentación, directo al parlante. Positivo o negativo, y eso le cocina la bobina y lo termina quemando. Y lo que uno hace básicamente es, para evitar este tipo de cosas, lo que hace es limitar la corriente de base de los transistores de potencia. Entonces, cuando uno detecta, hace un circuito que sensa la corriente, ¿no? Que va a la carga, digamos, al parlante, y cuando esa corriente supera cierto valor, hay un transistor que se prende, se enciende o conduce, que la función que hace es básicamente sacarle corriente al amplificador, al transistor de salida. Entonces el transistor de salida no puede amplificar porque no tiene corriente de base porque se la estamos sacando por otro lado. Todo esto es muy lindo, pero muy protector
pero al oído le hace mal. O sea, todos estos circuitos hacen que el amplificador pierda calidad de sonido, digamos. Meten distorsión. Son, digamos, circuitos alineales que estamos poniendo en el circuito de la señal, digamos. Si bien pareciera que no están, porque esa es otra función que tienen, ¿no? O sea, el circuito de protección no trabaja hasta que tiene que trabajar, digamos, es como que si no estuviera en el amplificador. ¿Sí? Acá tenemos uno que es de protección de diodos, digamos. Acá de uno es el diodo que normalmente usamos para producir la corriente de clase A. Que bueno, está medio escueto acá porque deberían ser dos diodos más una resistencia, pero bueno, es un circuito simbólico. Entonces, si la corriente IC1, que sería esta, se incrementa la tensión en R1, ¿sí? Incrementa la tensión acá en R1, lo que hace que la tensión de este punto suba, y lo que hace es entrar en conducción este diodo que está acá, y la corriente que antes iba para la base, ahora el do no conduce en este caso, ¿no? Sería para el caso contrario a este, ¿no? Entonces, esto lo que hace es drenar una corriente I' que se va directamente a la carga, que está bien, se va a la carga, pero es una corriente de base, no es una corriente de colector, o sea que una corriente beta a veces más chica. ¿Se entiende cómo funciona? Es decir, esta corriente aumenta, esta tensión sube, entonces este diodo entra en conducción porque este punto subió, este ya estaba cortado porque estamos en el semiciclo positivo, este estaba cortado, entonces este punto sube y la corriente por acá aumenta. Le saca corriente a la base. Y eso, al bajar la corriente de base, lo que hace es bajar la corriente del colector. Estamos inyectando una corriente beta I', que es beta a veces más chica que la que vendría por acá. ¿Se entiende? ¿Me quedé hablando solo? Y nadie acá. ¿Están? Sí, profe. Sí, me quedé pensando ahí en el final. ¿No? Sí, profe, se escucha bien, ¿no? Ah, bien. Bueno, no, si tenía alguna duda, planteala nomás y la vemos. ¿Qué no te quedó ¿Cómo claro? sería cuando empieza a conducir el diodo 1, disminuiría la corriente de la base, entonces disminuiría la corriente de colector? Sería así, Exacto, como para compensar. Está bien. claro. ¿Cuál es el diodo que Eso, arranca a conducir? ¿De 3? de dos. Porque esta tensión sube. Este se tendría, este no. Vos imaginate que este transistor está conduciendo. O sea que este punto está elevado. Entonces, esta tensión aumenta. Este diodo se polariza, digamos, más en inversa todavía. Pero este, el de 2, empieza a conducir. Entonces B1, la tensión acá, tiene que ser mayor que 2B gamma, digamos. O sea, la idea sería que cae la tensión en la salida. Aumenta la tensión de la resistencia, lo que hace que baje el punto de la salida. Baja la tensión del punto de la salida. Y eso pone en directo al diodo. Claro. O sea, este punto sube, entonces, ¿No sería que baja? perdón, baja. Ah, Este punto baja, perdón, yo dije mal. Uy, ya. Este punto baja,
Entonces al bajar este punto entra en conducción este diodo. Ah, ahora sí. Claro, porque digamos baja porque aumenta la... Sí, el valor absoluto de la tensión a la resistencia sería. Exacto. Este otro circuito, que es con un... aprovecha, digamos, la resistencia R1 a través de una juntura base emisor. Entonces, en condiciones normales, este circuito, este transistor, digamos, no debería conducir, pero cuando entra a conducir, se prende, digamos, y le saca corriente a IB1 y hace que, digamos, la corriente de base del 1 disminuya y la corriente IC1 se mantiene constante, se enclava y no aumenta más, ¿entiendes? ¿Ese funciona así tal cual o falta algún elemento, profe? Y falta la parte de abajo, digamos, ¿no? No, sí, pero la protección es así, tal cual. Sí, tal cual. Este circuito se usa mucho en fuente regulada. También se protegen a los transistores. Cuando uno quiere hacer una fuente de potencia y usa un regulador de 3 terminales, le quiere aumentar la corriente, le pone generalmente un transistor de paso y también se usa para eso, es decir, limitar la corriente del transistor de paso. Imagínate que si acá le pone un corto, o sea, si el parlante se quemó y se puso en corto, este punto baja, la tensión, digamos, la salida se pone en cero. Entonces directamente este transistor intentaría conducir un montón. Entonces, imagínate que además la tensión está subiendo, ¿no? No que la tensión de entrada es fija y cero, sino que tenemos una señal. Entonces, si este punto está en cero, el transistor tendería a circular un montón de corriente. Entonces este le limita, le saca la corriente y la mantiene fija, que la enclava, que puede enclavarla en cero o enclavarla en un valor chico, digamos. Puede sacarle toda la corriente base, dependiendo de cómo uno lo dimensione. Normalmente a este podría llegarle a faltar una resistencia en serie de forma tal de hacer un divisor de tensión entre esto y esto, ¿sí? Como para que no sea 0,6. A ver, aguanta un segundito. Betty, voltea la cara. ¿Qué tal? Sí, sí. Está bien. Bueno, entonces la corriente máxima que tenemos ahí va a ser la tensión B gamma sobre R, o sea, la tensión B gamma del Q de protección, del transistor de protección. ¿Entiendes? Sí. Bien, entonces, normalmente tenemos esta relación entre corriente de colector, ¿no? Una curva SOAR, digamos, donde tenemos una corriente máxima, una potencia máxima, ¿sí? Y nosotros dimensionamos las protecciones para que nunca alcancemos este valor de potencia, digamos. O sea, ¿se entiende? Entonces, fíjense cómo cambia la pendiente de la curva cuando tenemos una resistencia de 8 ohm o una resistencia de 4 ohm para una tensión de fuente de 40 voltios. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien. Acá, bueno, este es el que le decía hoy, digamos, del circuito de corriente
con un divisor resistivo, ¿no? Para poder aumentar un poco más Fíjense que ahora la tensión que yo tengo en R1, tengo que vencer, digamos, el divisor de tensión formado por R1 y R2 para que el transistor Q de protección entre en conducción. Entonces, la corriente I', esta que está por acá, es mucho menor que la corriente de carga máxima. Circuito. Y este es un circuito aún más complejizado, donde tenemos, digamos, este que está acá es netamente, protege netamente por corriente, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que este transistor QP sí o sí va a entrar en conducción cuando la corriente por esta rama, la corriente de la carga, supere un determinado valor. ¿Estamos? En este caso, tenemos que agregamos una resistencia acá, R3, a este nudo, que aporta una corriente adicional, haciendo que el circuito, además de proteger por la corriente que tenemos por este lado, ¿sí?, proteja en cierto modo por la tensión, digamos. Ahora lo vamos a ver en la gráfica que viene ahora. Entonces, la variante, si BCE aumenta, vamos para atrás, BCE, si esta tensión aumenta, la I por R3 aumenta, la tensión aumenta, esta corriente aumenta, está bien. Bueno, la VERN R3 tiene que ser mucho mayor que la tensión en R1. Entonces la corriente I3 va a ser BCE, esta tensión, sobre la resistencia esta. Y sí, si estoy despreciando esto. Entonces, si yo desprecio esta corriente, puedo decir que la corriente por 3 va a ser, la tensión va a ser la misma que la tensión colector-emisor, digamos. La tensión en R3 va a ser la misma que esta, dividido R3. Entonces, si vamos a las curvas, y tenemos un aumento, digamos, de la tensión colector-emisor, tenemos un aumento de la corriente por R3. Este aporte extra de corriente hace que dispare la protección. O sea, en definitiva, lo que ahora estamos haciendo, además de protegerlo por corriente, lo estamos protegiendo por tensión. Entonces, la pendiente de la recta de protección resulta decreciente con aumento de BCE. O sea, sería esta del medio. O sea, la pendiente va cambiando de la recta. O sea, si tenemos, ¿cómo se interpreta esto? Si tenemos con una R3 de 10K, tenemos esta curva, una protección más suave, más abrupta, digamos. Y con una R3 de 15K tenemos una recta que está más cerca, digamos, una máxima 2, que es más grande que la... Esta es la recta normal, digamos, la recta de carga, de BF y de Ampere. Esta de acá es donde trabaja normalmente. Si el amplificador se sale de esta zona, cuando llega a los 11 amperes, limita, digamos, entre esta y esta, dependiendo cuál de las dos resistencias R3 nosotros usemos. Ahí, profe, ¿estás suponiendo un aumento de la fuente? ¿De tensión de la fuente? Claro, para dos fuentes de tensión distintas, digamos. Para una fuente de 55 voltios y una de 41. Y esta recta de acá, que va de los 10 amperes hasta los 40 voltios, es, digamos, con la fuente de 40.
Pero, qué sé yo, no sé por qué le pusieron. O sea, ante un aumento de la fuente, siempre que encuentre el mismo límite de corriente. A un aumento de la tensión de la Exacto. fuente. Ah, Para un aumento de tensión de la fuente, sí, podría interpretarse como que si tiene un aumento en la tensión de continua que podés llegar a tener por variaciones en la tensión de línea, trabaja la protección y hace que no se queme, porque digamos, si vos tenés 220 voltios, el amplificador lo podés diseñar para eso, pero lo enchufaste en un lugar que tenés 240 y bueno, la continua claro. también es más alta. Entonces, bueno, si vos alimentás un amplificador con ese excedente de tensión, digamos, el amplificador va a ser de mucha más potencia que la que vos calculaste. Entonces ahí trabajaría, si le empezás a poner mucha corriente, a darle mucha potencia, empezarían a trabajar las protecciones. Es como que la protección esta vos la fijás para un valor máximo de corriente que vos, eso te lo define el transistor. Entonces vos te limitás la corriente máxima que me va a tener el transistor y la tensión máxima que se puede bancar, siempre y cuando te lo da la curva, ¿no? O sea, lo ideal sería que esta protección esté lo más cerca de la curva posible, así trabaja lo menos posible. Y cuando trabaja, haga que no se alcance la potencia máxima. Pero bueno, esto está dibujado de forma esquemática, digamos. Pero se entiende, o sea, uno, en condiciones normales, el amplificador, por eso yo lo que le decía un poco al principio, digamos, que en condiciones normales el circuito de protección no trabaja. Entonces, nos estamos moviendo en esta recta de carga. Ahora, si por cualquier motivo, vamos a suponer que el parlante se esté muriendo y se vayan poniendo en corto partes del bobinado, tendería a aumentar la corriente. Y por otro lado, si tenemos además variaciones en la tensión de alimentación, por variaciones en la red, puede que tenga que trabajar, entrar en juego ¿cómo se llama? El circuito de protección. Y acá hay un cálculo, digamos, de una protección de la misma que vimos hoy. Planteamos, digamos, vamos a leerlo, planteamos las ecuaciones cuando la protección está por actuar, o sea, BNR2 igual a 0,6 voltios y la I de base esta aproximadamente 0. Entonces la I2, que sería esta, va a ser igual a la I1 más la I3, porque esta es 0. Entonces, iba a ser igual a 0,6 sobre R2. Está bien. Entonces la I1 y L, lo estoy mirando ahora, lo estoy resolviendo ahora. La IL, esta IL, menos los 0,6 estos por R1, IL por R1 me da esta tensión, menos los 0,6 me da esta tensión, dividido R1 me da esta corriente. Más la tensión esta, la I3 sería esta tensión que ya habíamos dicho que esta era despreciable, ¿no? Entonces, esta tensión dividido R3 me da esto. Entonces de acá sacamos, tenemos que despejar la IL. La IL máximo va a ser, despejada de acá, va a ser esta. Y la I2, la I2 es fija porque es 0,6 sobre R2. Está bien, depende de la R2 que uno ponga. Está bien, y con la tensión colector emisor que uno trabaje, uno plantea acá en función a cuáles son las variables que uno quiere tener acá. Cuánto es la tensión máxima que quiero que caiga en el transistor y cuál es la corriente máxima que quiero que se vaya a la carga. Esas son mis dos variables y en base a esas dos variables tenemos que elegir las 4 resistencias. O sea, como todo, ¿no? Tenemos
más ecuaciones, más incógnitas que ecuaciones. Entonces hay algunas resistencias y algunos valores de los componentes siempre hay que elegirlo con algún criterio y con esta fórmula expresar el otro. La R1 uno ya la tiene, ¿no? Porque la eligió antes para que no se queme el transistor por segunda ruptura. Y bueno, después tenemos R1, R2 y R3 que uno la tiene que, póngale que adopte R3 y bueno, R3 y va a tener que adoptar también R2 y despejar R1, básicamente. Bueno, y ahora vamos a otra variante, cada vez más compleja, cada vez más distorsión, cada vez peor, protege mejor, pero imagínense todo el ruido y toda la inercia y todas las capacidades parásitas que meten todos estos componentes en el amplificador. Es preferible que se queme todo y comprar todo nuevo. Pero bueno, hay que darlo esto. Bueno, ¿cuál es la idea de todo este agregado que le pusimos? Es acompañar la curva de potencia máxima. ¿Qué quiere decir? Le vamos a colocar un quiebre, porque ¿se acuerdan cómo era la curva? Es curva acá. Entonces, si nosotros hacemos una recta por acá y otra recta para allá, vamos a estar siempre más cerca de la curva y nos vamos a aproximar con dos curvas, digamos, en vez de con una. Acá es como que si ponemos una sola curva, hay un punto donde estamos muy cerca y varios puntos donde estamos más lejos. Entonces, si nosotros colocamos un quiebre y tiramos una recta para arriba y otra recta para abajo, ¿sí? Vamos a supuestamente hacer un circuito que trabaje mejor, que proteja mejor al amplificador, al transistor. ¿Mm? Trabaja muy bien con cargas inductivas. ¿Mm? Y el diodo de 1 evita la circulación de corriente inversa por la juntura del colector en caso de carga inductiva. ¿Qué le parece a usted? ¿El parlante qué tipo de carga es? Inductiva por la bobina. Sí. Y a su vez, si hacemos una red de cruce el pasabajo, digamos, que va a tener la red de cruce, nos supongamos que hagamos un parlante de 2 vías, supongamos que hagamos un parlante de 2 vías, lo estoy dibujando, ¿no? Donde tenemos un buffer y un medio, el pasabajo con bobina y capacitor, primero viene la bobina en serie y después viene el capacitor, digamos, en paralelo con el parlante. ¿Lo ven ahí? Sí. Entonces, hay una carga inductiva importante presente, además de los cables y demás. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, con este diodo de 1, lo que nosotros hacemos, porque ¿cuál es el problema cuando uno tiene carga inductiva? Que la corriente y la tensión no van en fase. Entonces a veces nosotros cómo estábamos acostumbrados a calcular los amplificadores. Decíamos, teníamos corriente cuando había mucha corriente por la carga, por RL, significaba que en el colector del 1 había poca tensión. Pero eso es suponiendo que la carga es totalmente resistiva. Puede darse que la corriente vaya adelante de la tensión, adelante o atrás sería, bueno, no importa, pero puede darse que
cuando la corriente sea máxima, la tensión del colector emisor no sea mínima, o viceversa. Entonces tenemos una componente inductiva en la carga que puede hacer que circule corriente en el otro sentido. Entonces, para eso está D1 y D2. D2 también, fíjense, que si nosotros quisiéramos tenemos cero tensión acá y la corriente, y tenemos una carga inductiva, puede que la tensión vaya al revés por Q1. Entonces, en ese caso, se prende el diodo 2 y la corriente se va a la tensión de alimentación, y en este caso, con este diodo evitamos que circule al revés también. Uy, ya. ¿Estamos? Acá tenemos el mismo circuito, entonces, mientras la tensión colector emisor de Q1 sea baja, no conduce y la protección es similar a la variante 1. Cuando tenemos la tensión es baja acá, o sea, es similar a esta. Entonces, al conducir el diodo, al conducir este diodo, la corriente por este camino se resta del nodo de la base de QP. Ahora, se le resta al conducir el Zener, este Zener I5, se le resta al nodo de la base de QP, o sea, este nodo. Claro, entra en conducción esta rama y nosotros antes teníamos una tensión acá, ¿no? Que venía para acá, una corriente, un camino de circulación. Cuando entra en conducción este diodo, resta corriente de este punto y la pendiente de la recta de proyección disminuye. O sea, venimos por acá, cuando aumenta la tensión colector-emisor, se produce el quiebre, y tenemos distintos tipos de quiebre para distintas R5. O sea, para distintos valores de R5, nosotros tenemos diferentes tipos de pendiente. Entonces el quiebre se lo colocamos a 2,8 amperes. Entonces es lo que le decía hoy, que no sé si ven, que estamos como más tangencial a la curva, y antes estábamos muy próximos acá. Entonces como que aprovechamos mejor, digamos, la curva. De todas maneras, nuestra recta de carga siempre fue esta, y siempre vamos a trabajar dentro de esta zona. Pero cuando actúa la protección, tenemos esto. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Uy, una más. Bueno. Vamos a deducirla juntos porque hace bastante que no la veo. En la variante 3 dice no hay corriente en la recta de protección, ¿no? O sea, no hay quiebre. El diodo conduce todo el tiempo que conduce Q1. O sea, cuando conduce Q1, este arranca. Entonces, si la tensión en la carga aumenta, la tensión del colector emisor disminuye, la I' también aumenta porque aumentó la corriente. Entonces la BNR1 aumenta. Entonces debe ser mayor la BR1 para activar la protección. O sea, cuando esto empieza a aumentar, prende la protección y la pendiente de la recta de la protección es negativa. O sea, esto. Igual, esto no se usa nunca. Pero ¿se entendió más o menos? O sea, ¿estamos? El diodo este conduce todo el tiempo que conduce Q1. O sea, usted imagínense que todo esto que nosotros tenemos dibujado acá, también lo tenemos al revés, ¿no? En el otro, en el PNP. O sea, esto que ven acá ustedes, lo ven, está
reflejado, digamos, del circuito. O sea, en el PNP es completamente simétrico. Quiero ver una cosa. Quiero hacer una prueba. A ver, ahí vengo. Quiero ver si me escucho yo. ¿Se escucha? Sí, profe. Ah, ahora también lo escucho yo. Nada más que con un delay. Bueno. Quedamos la variante 3 y tenemos el circuito de cálculo aquí. Si ustedes quieren, en esta diapositiva se las puedo pasar. Este es un ejemplo, un cálculo. Y acá tenemos un amplificador en clase AB, donde tenemos, obviamente sin protecciones, donde tenemos una etapa diferencial, una etapa en emisor común, fíjense la etapa de salida, la impedancia de carga, una capacidad y una resistencia ahí que filtran y ecualizan la impedancia del parlante. Normalmente este capacitor C9 y esta resistencia lo que hacen es ecualizar la impedancia del parlante. ¿Cuál sería la idea de ecualizar la impedancia, profe? Y porque los parlantes no tienen una característica constante en cuanto a su carga con respecto al amplificador. Si usted le trazan le trazan la impedancia al parlante en función de la frecuencia, lo que van a ver es una curva con un pico. Entonces, con esta resistencia y este capacitor, lo que hacen es que esa característica, digamos, de impedancia, el amplificador la vea como plana, o sea, como que si fuese resistiva pura. Ah, está bien. Este RC compensaría el RL, digamos, que tenemos en el parlante. Claro. Bueno, fin de la presentación. A ver, les dejo de compartir esto y les voy a mostrar un ejemplo. Está caliente. Podemos ver, algún problema que no esté en la práctica, que no esté en la plancha. A ver este.
Porque en la página web tiene algunos problemas resueltos. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. ¿Cuál sería bien la diferencia a la hora de los cálculos y todo eso del amplificador AB de fuente de partida y de fuente común? ¿Tiene alguna o ¿Cómo? las diferencias de un amplificador AB con fuente de partida o con fuente común? Sí, la diferencia fundamental es que con fuente simple vos necesitas mucha más tensión para alcanzar la misma potencia. Porque en fuente simple es VCC al cuadrado dividido 2RL la potencia. Y en fuente simple es VCC al cuadrado dividido 5RL, si no mal no recuerdo, 10RL. Es mucho más, no me la acuerdo la fórmula, pero básicamente es mucho más. Vos cuando tenés un amplificador con fuente partida necesitas menos tensión entre uno y otro. Además de que necesitas poner a la salida un capacitor bastante grande que te saque la componente continua. Con lo cual va a tener siempre un polo de baja frecuencia, que lo que te va a hacer es, si el capacitor no es así, no te va a amplificar los bajos, digamos, la baja frecuencia. Está bien, gracias. A ver este otro, para que estoy viendo. Bueno, este de una materia anterior. O sea, de una materia, digamos, del plan anterior. Pero bueno, lo daba otro grupo de gente este tema y ahora lo estamos dando nosotros. A ver. ¿Dónde estás? Bien. Acá tenemos a ver si era así. No. F11. Ahí se ve completo. Bueno, fíjense que acá tenemos un amplificador donde lo vemos que está alimentado con fuente partida, ¿sí? Tenemos una etapa en emisor común, perdón, una etapa diferencial, y tenemos un emisor común con el dispositivo de clase A, la resistencia de colector del emisor común. ¿Profe, ese emisor común es como una fuente de corriente? Ese Q4. No, Q4 es como si estuviese dibujado acá abajo, Sí. como si fuese la etapa en emisor común de Ah, la etapa que amplifica, está bien. la etapa que amplifica tensión. Porque si bien vos acá salís con una onda bastante, pero fíjate que el amplificador diferencial no está alimentado entre más y menos, ¿viste? O sea, está alimentado entre menos B y una tensión positiva fijada por este Zener que es más chica. Claro. Entonces, después tenemos esta protección, que es la que vimos hoy. La que tiene el diodo,
para la carga inductiva, la resistencia R15 y R16, que son la de protección de segunda ruptura, las otras tres resistencias, y básicamente estos transistores con estos diodos conforman el circuito de protección. En condiciones normales no deberían funcionar. Entonces acá tiene las especificaciones: RL igual a 8 ohm, R3 igual a 1K, R3 ¿dónde se fue? Esta es 1K, R2, R10, R6 18K, está bien, o sea que en señal, medio raro esto, estos capacitores, R11 y R12 son de 75 ohm, no las veo, son las de la protección, R15 y R16 son de 1 ohm, R13 y R14 son de 820 ohm, estas dos, y la tensión de la fuente de 35 volts, y R17 y R18 son 150 ohm. Entonces, bueno, lo que pedía el enunciado es estudiar la estructura en bloque simplificada del amplificador de potencia y calcular R2. ¿Calcular R2 para qué? Bueno, el estudio de las topologías es lo que le fuimos viendo recién, que forma parte cada cosa. Bueno, el circuito de protección también ya lo analizamos. Y si la VEF igual a 1 voltio, calcular los parámetros Q7 y Q8 necesarios para su elección. Bueno, acá hace el diagrama en bloque simplificado, ¿no? Donde tenemos este circuito, digamos, o sea, lo mira como una operacional donde R6, fíjense lo que es R6, que es esta de acá, R3, tenemos el capacitor acá, en continua quiere decir que en continua tenemos, fíjense, la pata más amasa y la pata menos, o sea, la salida igual a la pata menos. Como es un amplificador que está realimentado, la pata menos tiene la misma tensión que la pata más. O sea que en teoría, como en la pata más tengo 0 porque no hay señal, está puesta masa, esta tensión es igual a esta, o sea que la salida está en 0. Así ajustan el offset. Y en polarización, bueno, en polarización lo tienen acá, es lo mismo que le dije recién. O sea, los capacitores están abiertos y en señal queda cortocircuitado, digamos. Los capacitores se abren en continua y en señal se cortocircuitan. Acá está. Entonces la ganancia del amplificador, fíjense que va a ser R6 sobre R3 más 1. Eso sale de toda la teoría que ustedes utilizaron en los otros temas. Ustedes hacen la ganancia de este antidiferencial, plantean la ecuación de salida de este punto y van a tener, y lo escriben como la tensión diferencial, como B1 menos B2, donde B1 es la entrada y B2 que es la salida por el divisor resistivo. Bueno, entonces, y así multiplican esta etapa por esta, por 1 que sería esta, es igual a la salida. Y de ahí sacan la ganancia, y si hacen algunas simplificaciones,
porque se supone que las ganancias son muy grandes, que una etapa no carga la otra, y bla, 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 llegan a esta fórmula simplificada. Háganlo como un entretenimiento. Así que bueno, enseñarles queda que la ganancia es esto, entonces llegan a la conclusión, digamos, de que la tensión es 1 más R6 por R3, o sea, la ganancia por la tensión de entrada eficaz, que es 1 voltio. Ah, eso no entendía qué era yo. BI eficaz. O sea, la tensión de entrada eficaz. O sea, 1 voltio. O sea que si yo tengo una tensión de entrada de 1 voltio eficaz, tengo una tensión de 1,41 de pico. Entonces yo con el 1,41 me tengo que asegurar que la ganancia esta aplicada, o sea, la relación entre R6 y R3, me aseguren que el amplificador con 1 voltio me excursione de pico a pico, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, la tensión a la salida eficaz va a ser la ganancia por la entrada eficaz. O sea, 19 voltios eficaz. O sea que lo paso a pico, lo multiplico por raíz de 2 y me da 27 voltios. Y la tensión de fuente de 35, o sea que está bien. O sea que me va a poder reproducir esa señal porque está alimentado, digamos, con 35. O sea que, fíjense que cuando uno calcula la máxima excursión que puede tener el amplificador, tiene que tener siempre en cuenta un par de voltios que va a perder, porque el transistor no va a llegar nunca a cero. La tensión colector-emisor de saturación de un transistor de potencia puede ser 1 voltio, 1 voltio y medio. A diferencia de los Esa es una LP. suposición que se hace, ¿no? No aparece en la hoja de datos cuál es la tensión mínima. No, son todas, más que suposiciones, son todos criterios que uno utiliza para poder garantizar. ¿eh? Ah, porque vi que tomaba como 2 volt la mínima tensión BCE en los ejercicios resueltos que hay en la bibliografía. Exacto. Yo le dije 1 voltio, 1 voltio y medio, pero pueden ser 2 también. Cuanto más grande es ese valor, porque también tenés la caída en la resistencia de RE, que fíjate que si Claro, es de 1 ohm, tenés tenés un par de voltios más ahí. claro. Eso es lo que le falta para llegar de 27 a 35, que es lo que tiene. Pero nosotros la máxima potencia que tenemos a la salida la vamos a calcular con esos 20, claro, con los BL eficaz, digamos, porque está bien, la tensión de la potencia es B al cuadrado, que son los valores eficaces, porque la potencia máxima, la potencia eficaz, es BL al cuadrado eficaz dividido la resistencia, o sea que me da un amplificador de 45 vatios. No está por ahí del todo bien agarrar los 35 voltios y hacer de cuenta, o bueno, uno podría decir que esa es la potencia ideal máxima, digamos, uno hace B cuadrado, 35 voltios al cuadrado dividido 2RL y le va a dar un valor mucho más grande que este. A usted le tiran un circuito como este, le preguntan cuál es la potencia del amplificador. Y uno puede decir, bueno, la potencia máxima, ideal, que nunca la va a alcanzar, es BCC al cuadrado dividido 2RL. Cuando empieza a tener en cuenta todas las pérdidas, le empieza a restar valor a esta tensión. Y bueno, pero él, a su vez acá nos están pidiendo que calculemos la potencia máxima para una entrada de 1 voltio. Si nosotros queremos, este amplificador amplifica más, pero le tenemos que poner, digamos, una señal más grande en la entrada. Pero para 1 voltio tenemos esta ganancia.
Claro, sobre 2RL, claro, porque usa el valor eficaz. Si no, tendríamos que meter un 2 acá abajo. Y poner la tensión de pico acá. Es lo mismo. La tensión de pico en la carga máxima es igual a 27 voltios. O sea que es de 3,37 amperes. Claro, acá lo que estamos sacando es la corriente. La corriente máxima por la carga va a ser de 3,37 amperes. O sea, la tensión de pico dividido la impedancia del parlante, digamos, los 8 ohms. Entonces, acá lo que hace es verificación de funcionamiento de Q7 y Q8, entonces hace la tensión de fuente igual a la tensión de la carga máxima, más la corriente máxima que la sacamos recién, por la R15 que es la resistencia de emisor, más BCE. Hace toda la cuenta y le resulta que la tensión colector emisor de Q7 en esas condiciones le queda de 4,6 voltios. Entonces está bastante más arriba que los 2 voltios que tenemos, digamos, de tensión colector emisor de saturación. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Me siguen o se durmieron? Bien. Por otro lado tenemos la potencia máxima disipada en Q7 y Q8. Bueno, la formulita de potencia, del cálculo de la potencia, lo vimos la otra vez. E2 sobre pi cuadrado por BF, la tensión de fuente al cuadrado, dividido RL. Entonces eso le da 31 vatios. La mitad le da 15,5 porque sería, digamos, esta es la potencia que disipan los dos transistores y nosotros necesitamos la de 1. Entonces, acá es donde empezamos a formar criterio de diseño. Fíjense, cuando vamos a elegir la corriente máxima del transistor, nos vamos a tomar un margen de seguridad del doble. Es decir que... ¿Por qué tanto margen tomamos, profe? Y porque la potencia, la corriente está relacionada con la impedancia del parlante. Y... Bueno, me resulta grande a mí, capaz que no es un margen tan grande. No. Pero digamos, si conectás un parlante de 6 ohms, que hay muchos, que tiene una impedancia nominal de 6 ohms, el amplificador podría funcionar también. Porque circularía más corriente. Entonces siempre se toma eso, lo mismo que con la tensión umbral, con la tensión de ruptura. La tensión colector emisor con base abierta, que es la tensión que soporta el otro transistor, el que está cortado, ¿no? Vos imaginate que este punto, vamos a suponer que se va casi a BCC. Entonces este transistor, esta juntura, colector base, perdón, con emisor abierto, por acá no hay corriente, esta juntura es 2 BCC. Entonces, un criterio para elegir el transistor es la tensión de fuente más un 20% de la tensión de fuente por 2. Este 2 viene de que, digamos, el transistor de abajo se come 2 BCC. Entonces me da que la tensión es 84 voltios. Y la potencia disipada máxima, debo elegir que sea mayor. Bueno, y esto es medio pelotudo también, pero... ¿Qué quiere decir con esto que dice acá? Ahí tenemos que hacer un proceso iterativo, ¿no? A la hora de elegir el transistor y el disipador. Más que nada por lo que le contaba la otra vez, que
por ahí no tenemos mucha variedad de elementos. Entonces a veces suena para nosotros económicamente más viable elegir quizás un transistor de mayor potencia de la que necesitamos, y de esa manera tenemos, bajamos, digamos, el tamaño del disipador. ¿Por qué? Porque un transistor de mayor potencia tiene una resistencia juntura cápsula más chica, lo que nos hace que el disipador termine resultando más chico, y en definitiva la suma de lo que nos sale el transistor más el disipador termina siendo un número más barato, digamos. Profe, ¿pero esa resistencia no depende del encapsulado o también depende de la potencia que resista el transistor? No, depende de muchas cosas, porque digamos, si dependiera solo del encapsulado, todos los transistores tendrían la misma resistencia juntura cápsula. Claro. Y no todos tienen la misma resistencia juntura cápsula. Si el transistor está preparado para conducir mayor corriente, es de esperar que la resistencia juntura cápsula sea más chica que de uno que disipa menos corriente, que puede circularlo menos corriente, ¿entendés? Sí. Cuando el transistor cada vez más grande, la resistencia juntura cápsula cada vez más chica. Entonces a veces vos conseguís un transistor quizá de demasiada potencia para tu circuito, pero cuando le vas a poner el disipador no resulta tan grande, y resulta que entre la suma del precio de las dos cosas te termina saliendo más barato que poner lo otro, ¿me entendés? Claro. Bueno, este terminó. Ahora vamos a ver otro. Este es el mismo. Fíjense que acá nos ponen otro problema parecido. El mismo circuito, nos cambian el enunciado nomás. Pero acá, por ejemplo, nos dan a elegir, tenemos la potencia 22,57 vatios, 2,37. ¿Qué criterio usamos para elegir los transistores, no? Tenemos la potencia máxima 22,56 vatios, la corriente máxima de 2,37, entonces el BF de 24 voltios, bueno, si quieren lo analizamos en conjunto. Si la BI de pico es igual a 1 voltio y la B eficaz es 0,7. Calcular la máxima potencia disponible a la salida sobre una RL. Elegir el par de transistores adecuado entre MJE 2935, bla 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 bla, sa, y sus complementarios. Diseñar la BF adecuada, la tensión de fuente adecuada. Elegir un disipador adecuado, calcular R2. ¿R2 cuál sería? Esta. Bueno, entonces hace el mismo cálculo que hoy, la tensión eficaz, le da 13,4. La BL de pico le da 19, lo divide por raíz de 2, le da 13,4. La potencia en la carga máxima es la tensión al cuadrado dividido RL, igual a 13,4 dividido 8. O sea, le da 22,56 vatios. Elección de los transistores de potencia. Calcula la corriente máxima, le da 2,37 amperes, o sea, hace los 19 voltios que calculamos antes, dividido los 8 ohms. Y acá lista los transistores que nos proveen. Ya estoy viendo que el primero lo descartamos por corriente. ¿Sí? O sea, los 2,37 amperes, este ya lo tachamos.
¿Estamos? Y ahora la elección de la BF. La tensión de fuente es BL al cuadrado más la corriente de pico por la R15 más la tensión de saturación más los 2 voltios, bla, 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 bla. La BF le da 23,37, elige 24 voltios. Entonces, con ese valor de BF, ahora tenemos que calcular la tensión de ruptura. Entonces, si usamos este criterio, nos da 57,6 voltios. Y con el mismo criterio de la otra vez, tenemos 10 amperes, da 4,74. O sea que faltaría calcular la potencia disipada. Entonces aplicamos la fórmula 2 sobre pi cuadrado por la tensión de fuente al cuadrado dividido RL igual a 2 sobre pi cuadrado. O sea que me da 14,6 vatios. O sea que la potencia disipada es 7,3 vatios. Entonces, con esos criterios vamos a elegir el transistor. O sea que desde el punto de vista de la potencia de 14,6 vatios podría elegir cualquiera. Desde el punto de vista de la tensión de ruptura podría elegir cualquiera. Pero desde el punto de vista de la corriente, descarto el primero, porque es 1 ampere. Entonces estamos entre estos dos. Pero ven lo que yo le decía hoy. El MJE 2955 tiene una resistencia térmica de 1,63. Y el 2N5879 tiene una resistencia térmica de 1,1. Entonces posiblemente este transistor salga unos mangos menos, pero necesita un disipador más grande que si ponemos a laburar este y usamos este circuito. Entonces, bueno, ahí tenemos una solución de compromiso, ver qué se consigue, en fin. Y obviamente el primer transistor está preparado para trabajar con alta tensión, digamos. Este transistor puede ser tranquilamente la salida de un inversor, digamos, de una fuente switching que maneje tensiones alternas de grandes valores, pero pocas corrientes. Entonces, adopta. Y fíjense cómo se calcula un disipador. Acá ponemos los 7,3 vatios, ¿sí? Que sería la mitad de la potencia que disipa. Acá en la temperatura de juntura nos tomamos el margen de seguridad, porque el fabricante dice que la temperatura de juntura máxima no la da, pero debe ser del orden de los 100 grados, 150 grados. La toma de 85. ¿Sí? Yo quiero que la juntura nunca supere los 85 grados. Y la temperatura ambiente se fue al carajo, puso 55 grados. Lo va a meter dentro de un horno. Entonces, esto pueden tomar 40. 40 está bien. Entonces tienen, fíjense, la resistencia térmica, juntura cápsula, la temperatura de la cápsula, la temperatura del disipador, bueno, resistencia cápsula disipador, que la grasa siliconada, que era lo que víamos hoy, que era más o menos del orden de los 0,5, y tenemos la resistencia térmica disipador ambiente. Chantan todo en la fórmula, TJ, temperatura de juntura, igual a la potencia de corriente, esto es una fuente corriente por resuma de resistencia, más temperatura, que es equivale a tensión. Entonces pasan la temperatura restando para el otro win, la dividen por la potencia, le restan, y les queda una resistencia térmica disipador ambiente de 1,94. Entonces entra en la cápsula, en la hojita de datos, se fija en la curva, se compra un disipador de 7,5, o sea 3 pulgadas, y lo corta. Pero bueno,
si vamos a montar los dos transistores, recuerden que esto lo hicimos con la potencia que disipa uno solo, necesitamos el doble, o sea que ponemos duplicamos la distancia y nos queda con el de 15 centímetros. Fíjense que posiblemente, seguramente, si nosotros hubiésemos puesto acá el 1,15, que yo le decía antes del otro transistor, nos daría una resistencia térmica 0,5 más grande. O sea, nos daría 2,5 más o menos. Que va a terminar siendo un disipador más chico. Fíjense que siempre la resistencia juntura-cápsula resta a este. Entonces, cuanto más chico sea este número, menos va a restar y más chico va a ser el disipador. Fíjese lo que hace R2 es el reposo BI vale 0, entonces hacen toda la cuenta. Si Q1 idéntico a Q2, los dos transistores del diferencial, para que BL sea igual a 0, para BI igual a 0 debe ser R2 más R3 igual a R6. Entonces R2, R3 menos R6, 17K. O sea, en continua. Vamos al circuito. Lo tenemos acá. En continua esto es en señal. En continua es como si estuviesen abiertos. Este capacitor y este. Este está abierto, estos dos están abiertos. Entonces, R2 más R3. Está bien. R2 esta más esta tiene que ser igual a esta. ¿Por qué eso? ¿Qué son estos transistores? PNP. ¿Cómo es la salida ahí? ¿Cómo es la corriente base? ¿Qué sentido tiene? Saliente del transistor. Exacto. Entonces, si esta resistencia es igual a esta, cuando en continua, la corriente de base de este transistor va a venir por acá. ¿Sí? Entonces me va a levantar este potencial un poquito. Bueno, si acá también tengo 0, también va a venir, esta corriente también va a venir por acá y me va a levantar de la misma forma este punto. Entonces las dos bases van a estar al mismo potencial. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Se durmieron. ¿Tiene alguna duda? No, profe. No, nada, profe, por ahora. ¿O todas? Bueno. Resuelvan problemas y no sé, nos vemos el lunes que viene o el miércoles, no sé qué día prefieran. ¿Cómo anda con la otra materia? Profe, ¿esta sería la última semana de clases? ¿Eh? ¿Esta sería la última semana de clases? ¿Y en teoría? Bien. Pero bueno, si van a rendir, les puedo dar consulta. Vamos a un horario y les doy. Profe, para rendir, ya que no tenemos parciales, vamos derecho a un examen final. Digamos que para rendir tendrían que tener todos los prácticos entregados y aprobados y haber aprobado el examen oral del trabajo práctico. Sí, perfecto. O sea, ¿Podemos una rendir en vez que diciembre o tengan tiene que todo ser esto... en ¿Cómo? febrero? ¿Podemos rendir en diciembre o tiene que ser recién en febrero? No, puede ser cuando quieran. Ah, bien.
Cuando estén preparados, cuando sepan toda la materia. Claro, sí, sí. Porque el coloquio es, digamos, es oral, digamos, de esta forma y, o sea, pueden tener que hacer algún dibujito en un papel y mostrarlo, porque es más Ah, ¿no fácil va a ser un alguna. ejercicio de diseño? No, generalmente no, puede que tomemos algún circuito que vos te tiremos un amplificador y vos tengas que analizar cómo funciona, Ah, cómo calcular un disipador, qué amplificador tiene menos ruido que otro. Este, pero es conceptual el examen de la materia. Una vez que llegada a la perfecto. condición de coloquio, es conceptual. O sea, no tomamos desarrollo matemático. Pero No, sí yo tenés creí que que iba a entender. ser un ejercicio de diseño donde teníamos que hacer cuentas o al menos mostrar expresiones. ¿Quién te dijo eso? No, gente que rindió otros años, pero bueno, distinto. Sí, en otro año tomamos escrito, digamos. Este Claro, año este, lo resolvimos tomando coloquios, digamos, o sea, tomando exámenes teóricos sí, y dándoles práctica para que resuelvan y la entreguen. Otra forma de evaluar, pero sí, 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 entiendo. Perfecto. igual es más fácil aprobar ahora que antes, por la duda. O sea, que aprovechen y Sí, no sí, vaya a sí. ser que el año que viene tenga que volver a cursar y hacer todos los prácticos en el laboratorio y aprobar los dos parciales. Pero bueno, que generalmente lo pasan el 30%. El primero, sobre todo. Por eso, si están en condiciones de aprobar la materia, dedíquenle un tiempito Sí, y apruébenla. Porque la otra materia generalmente son más fáciles de rendir. las que siguen esta. No, las que siguen, las electrónicas generalmente es, pero sí por ahí más fácil que en estas condiciones, que quizá máquina eléctrica y otra que estén cursando. No sé qué están cursando ahora, pero este, nosotros no le sacamos mucho tiempo. Claro, Entonces aprovechen y el tiempo que no estarían en clase, aprovechenlo para estudiar esta materia. sí. Así que bueno, nos vemos el miércoles si quieren, yo a las 6 me conecto. Si están, están, y si no, 6:05 me fui. Bien, perfecto, perfecto, gracias. No, de nada, hasta luego. Hasta luego. Profe, nos vemos.